Buenos días, Carlos, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson. Sí, fuerte y claro, te escucho. ¿Cómo está? Oiga, es importante tener las impresiones de ustedes porque están nosotros del lado de acá, pero ustedes del lado de allá mucho más enterados de la realidad nacional. Y amanece el país con una revelación horrorosa, que es la aparente vinculación de mafias, incluso de financiamiento, a la campaña del señor Guillermo Lasso. ¿Cómo responder a estas acusaciones el país, la sociedad, la asamblea? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días a ti, muy buenos días a tu audiencia. Sí, lo que estamos viviendo como país es preocupante, ¿no? Nunca antes hemos visto una debilidad institucional en el Ecuador y más allá de un gobierno que no ha estado a la altura de atender al pueblo ecuatoriano, ya no se trata tan solo de un problema de gestión gubernamental, sino se trata ya, además de hechos de corrupción, se trata es de esta asociación con el narcotráfico, de esta asociación con las mafias albanesas, donde el día de ayer ha quedado claro las vinculaciones y ha quedado claro los alcances y la dimensión. Es decir, ayer Anderson Boscan no es que emitió una opinión. No, claro. Anderson Boscan ayer se limitó a leer el informe de la propia policía, el informe de la propia policía que se deriva de investigaciones realizadas. Lo interesante de esto y que nos debería hacer llamar la atención es que aparentemente las investigaciones que le estaban haciendo a Rubén Cherres, al propio cuñado del presidente Lazo, Danilo Carrera, vienen de mucho tiempo atrás, porque estamos hablando de mayo del 2021. Estamos hablando de mayo del 2021. Una investigación, lo que hemos visto es el resultado de esa investigación a mayo del 2021. Pero esto viene más atrás. En mayo de 2021, Nelson, ¿No era la posición? estamos hablando del mes de posesión del presidente de la República. Estamos hablando del mes de posesión del presidente de la República. Es decir, la policía ya sabía esto. La policía venía investigando esto. Estaban tras la pista. Esto es preocupante, pero lo que más me llama la atención, no voy a decir me llama la atención, Claro. lo que más me indigna es que esta situación que ya se conocía de parte de la policía, la trataron de ocultar, la trataron de desaparecer. Es decir, esto es importante que la ciudadanía entienda la dimensión de esto. Es decir, el poder político tratando de ocultar hechos que los incriminan. Ahora, esto lo estamos sabiendo el día de ayer, esto lo conocimos el día de ayer, pero el tema es, miremos el nivel de comportamiento, ¿no? Cuando Luis Verde Soto emite como secretario de Política Pública, lucha contra la corrupción, emite el informe sobre los casos de corrupción, ¿qué le dice el presidente Lasso? Me Váyase. has traicionado. Claro. No, va antes que váyase. Me has Me has traicionado, traicionado. así es. Así es, me has traicionado. Esto, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo de la luz, porque esto nos va a hacer un daño. Me has traicionado, Luis Verde Soto. Entonces, juntemos estos dos hechos, porque para mí esto es fundamental, ¿verdad? Mayo del 2021, recuerden esta fecha, mayo del 2021. Ok. 24 de mayo del 2021 el presidente Lasso se posiciona. Yo te pregunto, Nelson, y le pregunto a la ciudadanía, porque a mí me encantan estos ejercicios de reflexión. ¿Acaso no el presidente Lasso no suscribió un código de ética? Claro, lo suscribió en el rato que hizo su presentación. Eso fue lo que ¿Qué es, prometió. qué es el código de ética? El código de ética establece el buen comportamiento de sus funcionarios, incluyéndose él, en el ejercicio del gobierno. Transparencia, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un código de ética. Pero es el presidente Lasso pues, que viola el código de ética. El primerito. Es el primero, porque cuando le dice a Luis Verde Soto, me has traicionado, esto no puede salir a la luz. Y cuando tratan de ocultar estos informes de la policía, porque aquí ya no estamos hablando
de hipótesis. Ujú. Aquí estamos hablando de audios, estamos hablando de videos, estamos hablando de una investigación policial que estaba tras la pista de la mafia albanesa Ujú. y que la mafia albanesa es el eje operador, transportador y exportador de la droga que pasa por el Ecuador hacia Europa. ¿Sí? Y además hay algo más grave, Nelson. El 1.500.000 dólares que se menciona que habría ido a la campaña de Guillermo Lasso. Eso es terrible. Pero vamos al cinismo y vamos a la mentira y a la manipulación. ¿Qué se había dicho en la campaña electoral, mi querido Nelson? Que ustedes habrían tenido vinculación y eso me parece una cosa terrible cuando incluso muchos medios y medios que hoy denuncian lo de Lazo se hicieron eco de lo suyo sin ninguna prueba, sin nada, simplemente para causarles daño. Correcto. En la campaña electoral que se había dicho que nuestra campaña habría estado financiada con recursos del ELN y del narcotráfico. Así ¿Se es. dijo o no se dijo? Eso se dijo y se Sí. promocionó. Correcto. Ni siquiera nos llamaron a preguntar. Ni siquiera nos mandaron. Yo te recuerdo, mi querido Nelson, que yo tuve que salir a dar mi versión. Ujú. Y en la entrevista, ¿y a quién le di la entrevista para desmentir todo esto? A Anderson Boscan. Fue con el primero que salí en una entrevista para decirle que eso era falso y que a mi suegro, que lo había asesinado la guerrilla y el narcotráfico, siendo almirante de la República de Colombia, yo no iba a permitir que mi campaña y nuestra campaña hubiera sido financiada por el ELN, producto de una publicación de la revista Semana. Ahora quiero ver a Teleamazonas, ahora quiero ver a Ecuavisa dándole la noticia de que no era nuestra campaña, sino la campaña de Guillermo Lasso, la que habría recibido 1.500.000 dólares. Ahora quiero ver a Teleamazonas, ahora quiero ver a Ecuavisa indicando esta relación Rubén Cherres, el cuñado del presidente Danilo Carrera, hablando con este tipo de gente, cuando ellos cínicamente le dicen al pueblo ecuatoriano que el que votaba, que el que votase no en la consulta popular Eran era narcos. un narcotraficante. Ujú. ¿Cómo se les devolvió el boomerang? Pero más allá de todo esto, Nelson, que me genera indignación, es el riesgo en que han puesto al pueblo ecuatoriano. El pactar con esta gente, el pactar con esta gente, estas mafias, ponen en riesgo Ujú. la seguridad interna del país. Ahí está, ahí están los sicariatos, Ujú. ahí están las luchas de las bandas disputándose territorio. Ahí está. Y nos vienen y quieren engañar diciendo que son el gobierno que han capturado más niveles de droga. Han capturado más niveles de droga porque en Colombia se incrementó la producción de cocaína en el 43%, de Ah, pero- 140.000 hectáreas a Ujú. 204.000 hectáreas. En el gobierno de Duque, Ujú. en el gobierno de Duque, teniendo extradición, teniendo 7 bases militares. Así es. Y claro, si el 62% de esa producción está en Nariño, que entra por Esmeraldas, y está en Putumayo, que entra por Sucumbíos, evidentemente va a haber más volumen. No se trata de cuánto más capturaron por eficiencia, porque más lo capturan por el volumen. Se trata de cuánto han dejado pasar y Claro. cuánto dinero están lavando en el Ecuador. Porque Así es. todo ese dinero que lo están lavando, ¿a dónde se está yendo? Pues entonces, eso es lo ¿Y que hay por que dónde se está preguntar. lavando también, no? Porque se está lavando de alguna forma acá, empresarial, bancario, etcétera, muchas, muchas cosas. Quiero saludar a Javier Puma, que nos envía un saludo. Carlos, antes de seguir, yo quisiera sí detenerme un poquito en lo que mencionabas, porque sí recuerdo el tema, recuerdo las acusaciones, recuerdo las entrevistas, pero eso se opacaba con el bombardeo constante cuando replicaban la noticia. O sea, yo recuerdo que diste las declaraciones, que te defendías en tus redes, pero no competía el bombardeo
de replicar la misma noticia todos los días en la campaña, cuando ustedes supuestamente tenían el financiamiento del ELN. El esfuerzo que hacían no resultaba suficiente con el bombardeo de los medios, incluso de replicar y replicar y replicar este tema. Casualmente, hasta ahora no veo nada en los medios nacionales, peor en TC Televisión, no se menciona absolutamente nada, ni como titular el tema de la vinculación. A ustedes se les dio palo por una publicación hecha en un diario, en una revista en Colombia. Acá, Anderson llevó 35,000 documentos, transcripciones, como lo decías, audios. Ya hay una declaración del señor Arauz reconociendo que Cherres... Víctor Arauz. Víctor Arauz. Digámoslo con un día apellido. Sí, Víctor Arauz, perdón, Víctor Arauz, sí. De pronto se va a confundir. Reconociendo que efectivamente Danilo Carrera tenía el poder de interceder. Entonces, definitivamente, Carlos, esto de acá es horrible. A propósito de el retiro del equipo de investigaciones de la Fiscalía. Entonces, estamos recontra que mal. Pero a eso nos llevaron. Y ganó el presidente y ustedes perdieron. Me horroriza porque estamos a poco de nuevas elecciones y pueden inventarse otra cosa. Bueno, que el pueblo ecuatoriano aprenda la lección también. Exactamente. O sea, a ver, aquí hay una cosa. Primero, permíteme terminar este tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación corporativos, no todos los medios de comunicación corporativos. Porque dentro de todos estos medios de comunicación corporativos, tengo que resaltar la decencia de un medio corporativo que es RTS. Oh, qué bien. RTS, que se portó a la altura, que hizo las preguntas difíciles que tenía que hacer, pero jamás persiguió, jamás inventó y jamás mintió. Por eso mi reconocimiento a los administradores de RTS, mi reconocimiento a Luisa Delgadillo como entrevistador. Pero vamos a Ecuavisa y vamos a Teleamazonas. Y sé que lo que estoy diciendo es duro, pero también ellos van a tener que entender que jugaron con mi dignidad y mi honor. También ellos tienen que entender que le metieron la mano a la campaña electoral. Y ahora están como Shakira, claro, ciegos, sordos y mudos. Ellos sustituyeron a las organizaciones políticas porque la derecha estaba completamente debilitada. Las organizaciones políticas de la derecha no estaban estructuradas, habían disminuido su poder, etcétera, etcétera. Y quisieron a través de los medios posicionar. Y posicionar una mentira. La izquierda y el progresismo son narcotraficantes. Y resulta que hoy la derecha, hoy el neoliberalismo, hoy este gobierno están asociados al narcotráfico. Señores ecuavises, señores teleamazonas, deberían pedir disculpas. Deberían pedir disculpas al pueblo ecuatoriano. Deberían ser honestos por ustedes mismos. Deberían corregir ese error. Y deberían decir, sí, nos equivocamos. Y discúlpenme por haber faltado al honor tanto de Andrés Arauz como de Carlos Rabascal. Eso es lo que deberían decir. Pero ellos insistían sí. E insistían. Nos inventaban tal cantidad de mentiras. Pero ahora, ¿dónde están los titulares? Nada, cero. Ahora, ¿dónde están los titulares? Estamos hablando de un informe de la policía, Nelson Salazar. Estamos hablando de videos, estamos hablando de fotos, estamos hablando de evidencia. A ver, y esta entrevista se las voy a dirigir a Ecuavisa y se las voy a dirigir a Nelson a través de tu medio. Por favor. Porque te quiero decir algo. A ver, Anderson Boscan y La Posta han evidenciado todos estos hechos. Han evidenciado toda esta corrupción. Porque aquí el periodismo investigativo es selectivo, ¿no? Ellos han tenido la valentía de hacerlo. Sí, uno se pregunta, ¿cómo accedieron a todo eso? Por supuesto, porque es normal que uno se pregunte, ¿cómo accedieron a todo eso? Es difícil acceder a toda esa información. Por supuesto que es difícil acceder a esa información. Unos pueden, dentro de los rumores políticos, dicen, es que Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano que se la tienen curada a Guillermo Lazo por la traición. Y a través de ellos quieren... Esto va mucho más allá. Esto está yendo mucho más allá. Esto sí, puede ser que el Partido Social Cristiano se la tenga curado, que Jaime Nebot esté resentido, todo eso. Pero un periodista que hace periodismo de investigación, cuando no tiene un paraguas de protección, bien difícil lo va a hacer.
Eso es Cuando tú cierto. estás en un medio corporativo, cuando tú estás en un medio corporativo y eres periodista de investigación y tienes una línea editorial, claro, uno dice, bueno, la empresa dueña del medio me protege, me pone los abogados, me pone la seguridad, etcétera, etcétera. Pero la Posta es un portal digital, pues. No tiene esa estructura de medio corporativo. No tiene el músculo económico, financiero y de incidencia política como un medio corporativo. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sale esto? ¿Será que la fiscal lo tenía, pero no podía actuar porque no había la orden de un juez? Y lo mandan por el periodismo de investigación para que ahí sí pueda actuar de oficio. ¿O Puede ser. será que hay un poder superior? Eso es horrible, eso es escalofriante, Carlos, pero tienes razón. ¿No será acaso, y permíteme plantear esta condicionalidad, este escenario condicional, ¿no será acaso que el Departamento de Justicia venía tras esta mafia? Porque el Departamento de Justicia de Estados Claro, Unidos, además lo que no toleran es droga, lavado de activos y trata de personas. exactamente. ¿No será acaso que aquí haya algo superior? En poco tiempo a lo mejor se va a develar todos estos temas. Pero lo único cierto es, hoy, que este gobierno no puede continuar. Ujú. Lo único cierto hoy es que este gobierno por decencia debería renunciar. Lo único cierto hoy que el pueblo ecuatoriano, sin saber todavía el alcance de todo esto, el 5 de febrero lo Exactamente. castigó y dijo no al civismo, no al fascismo, no al neoliberalismo, no a esos modelos económicos que nos empobrecen, no a esos modelos económicos que solamente mediante acciones ilegales y irregulares permiten la concentración de riqueza. Ujú. Le dijo el pueblo ecuatoriano ese 5 de febrero, le dijo, queremos regresar al Estado social, queremos regresar a la construcción de la sociedad de bienestar, que durante el 2007 y el 2017 se disminuyó la pobreza extrema, se incrementó el empleo pleno, se incrementó el universo de afiliados, se hizo crecer la economía de 47.000 a 100.000 millones, donde el sector productivo estuvo contento, donde los trabajadores estuvieron contentos y la economía se consolidó. Hubo Pero estabilidad claro, 10 años. hubo estabilidad 10 años que hoy no tenemos, desde hace 6 años no tenemos estabilidad. Ujú. Pero claro, había que arrinconar al progresismo para decir el progresismo es corrupto, para decir que el progresismo era narcotraficante Ujú. y sacan una sentencia de influjo psíquico. Ujú. Señora fiscal, Es interesante, señora fiscal, Carlos. eh, señor, déjame terminar. sí, sí. Señora fiscal, ¿hay influjo psíquico en el caso del Gran Padrino? Porque los hechos de corrupción están concentrados en Carondelet. Ujú. ¿Hubo influjo psíquico? Ahí la quiero ver, señora fiscal. Ahí quiero ver a la justicia. Ahí quiero ver a los medios. De hecho, se le increpó por qué no se investigaba el Gran Padrino y la fiscal dijo que hay un cronograma y que ya algún rato le va a tocar al señor la investigación, pero hasta eso, pues, chao, se rompe, Pero, se pero cambia. ¿cuál fue? Pero vamos a eso, ya que tú me permites recordar eso. A ver, el tema de los allanamientos. Ujú. ¿Sí? Esto ha ido escalando. Hay un, hay un nombre que a mí me apena que haya salido a la luz pública, porque lo conozco y sé que es un buen chico, Marco Miranda. Ahí lo menciona, pero Dijo de que él no no, se escucha ajá, lo nada. negaba todo. Ya, de él no hay audios, de él no hay audios, a él se lo menciona. A él no le han probado nada, sin embargo le allanaron la casa. Ujú. ¿Y por qué no le allanaron la casa a Danilo Carrera? ¿Acaso a él no se lo menciona? ¿Acaso, Está puesto arriba. acaso, acaso no todas las evidencias no van hacia él? Pero ahí sí no hallaran la casa, ¿No? ¿sí? Cuidado con pretender vincular a gente que no tiene nada cuando la culpa está acá.
De hecho, pasa eso, Carlos. Van a buscar a los menos indicados y terminan los peces gordos yéndose por otro lado y la cosa quedándose en absolutamente nada. Decías algo sobre la renuncia, que es lo que se pretendería ocurra, tanto de Lasso como de Borrero. ¿Crees tú que pueda darse o realmente el país tendrá que soportar esto durante 2 años? Y otra pregunta, Carlos. ¿Por qué? Porque la gente puede que diga, bueno, déjenlo 2 años, ya 2 años. ¿Por qué lo quieren sacar? Carlos, políticamente, ¿es saludable un presidente en terapia intensiva política que gobierne durante 2 años más? A ver, el país está prácticamente viviendo un apocalipsis. Estamos destrozados. Y esto ha sido una destrucción sistemática y recurrente desde el gobierno de Moreno, desde 6 años atrás. Si tú hablas, tú sabes que yo tengo relación con el sector productivo. Tú lo sabes. El Ecuador lo sabe, porque nunca lo he ocultado y no tiene nada de malo. Así es. El sector productivo es parte del desarrollo del Ecuador, es el que genera el empleo. Hay que generar nuevo empleo, sí, es verdad, bajo en la economía popular y solidaria, etcétera, etcétera. El sector productivo te dice que no puede aguantar ya 2 años más. Es que este señor cerró el diálogo con todo. Este señor cerró las opciones de sacar al país adelante. Ya 2 años más no aguanta nadie. Pero más allá de que no aguanta nadie 2 años de mala gestión, ya no se trata de la mala gestión. Se trata de el Ecuador prefiere mirar hacia otro lado para permitir que un gobierno asociado al narcotráfico se quede 2 años más, tan solo para no hacer más ruido dentro de un sistema democrático. Si permitimos eso, entonces significa que todos seríamos hipócritas. Así es. Y que la democracia en el Ecuador ya se termina de liquidar. Pero en la Asamblea ya se está discutiendo esto. Porque, ojo, claro, este es un tema que va por la vía jurídica, judicial, y va por la vía política. Así es. Sí. En la vía judicial, sí, que el debido proceso esté, así que haya las investigaciones de las CAS, ¿no?, que se presuma la inocencia, etcétera, etcétera. Pero en este país donde lo judicial es selectivo y donde las sentencias son tailor-made, además inventadas en la tipificación de la pena como el influjo psíquico, hoy vamos a ver qué va a pasar en la justicia ecuatoriana. Pero vámonos por la vía política. En la vía política ya hay una comisión especializada de la verdad y de la investigación, etcétera, etcétera. Y se está reuniendo. Ayer compareció Anderson Boscan, como han comparecido otras personas. Y lo que ayer dio a conocer Anderson Boscan en su programa y adicionalmente en la Asamblea Nacional va a hacer que esta comisión emita un informe y haga las recomendaciones del caso. Esas recomendaciones del caso pueden tener varios escenarios. Además que ese informe no es vinculante. Así es. Por tanto, es el Pleno de la Asamblea Nacional el que tendrá que definir qué hace con ese informe. O lo acoge en cuanto a sus consideraciones, o no acogiéndolo en cuanto a sus consideraciones, igual puede plantear la destitución del presidente. Ok. ¿Ya? Y hay varias figuras para aquello, que seguramente en la Asamblea Nacional se tendrán que discutir. A ver, pero comencemos con las que no tiene que ver la Asamblea Nacional. Uno, la renuncia voluntaria del presidente. De los dos. En este caso el cuestionado es el presidente. Claro, pero debería, porque si no... Lo ideal sería que se vayan los dos. Los dos, claro. Lo ideal sería que se vayan los dos. Ya. Pero planteemos los escenarios. Renuncia voluntaria el presidente, de forma voluntaria el presidente de la República, lo cual que si tienen un granito de decencia deberían hacer. ¿Ya? ¿Qué pasa si renuncia el presidente? Sube el vicepresidente, se aplica la sucesión. ¿Qué pasa si van los otros? El presidente de la Asamblea asume y convoca. Así es. ¿Ya? Ahora, aquí,
Pero convoca elecciones, ¿no? A eso me refiero cuando digo convoca. Pero las personas que sean electas solamente será por el resto del periodo, es decir, hasta el 24 de mayo del del 25. 2025. Ahora, ¿qué otro escenario hay dentro de lo que establece la propia Constitución? Porque es la Constitución de Montecristi, esta que tanto criticaron, es la que ha protegido todavía la permanencia del presidente de la República, porque establece candados, ¿sí? Candados. Claro, está también la revocatoria del mandato, pero la revocatoria del mandato tiene un proceso mucho más largo. Así es. Dice la Constitución de la República en el 129.1, juicio político, censura y destitución. Para aquello se requieren 92 votos. 92 votos. 92 votos. Ya vamos a hablar de los 92 Eso es votos. bastante, pero ojalá los asambleístas entren en razón, ¿no? Ya. Causal, atentar contra la seguridad del Estado y requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. Entonces, primero, hablemos de la causal. Esta asociación con la mafia albanesa no está generando un atentado contra la seguridad del Estado. Claro, por supuesto. ¿Acaso lo que estamos viviendo en las calles, que se matan unos con otros? Se deriva de todo esto, claro. Tráfico y microtráfico no se deriva de esto. Causal hay. Causal hay. Ahora bien, tú requieres de un informe, de un dictamen previo, de la Corte Constitucional. Ahí depende de lo que vaya a decir la Corte Constitucional. ¿Los 92 votos los hay o no los hay? Esa es una pregunta buena, porque supuestamente parecería ser que sí, pero el rato. Ya. Acuérdense que la vez pasada, cuando no se permitió activar la muerte cruzada, ojo con esto, con mi palabra, la vez pasada, cuando no se permitió activar la muerte cruzada, todavía se puede. porque no se llegó a activar la muerte cruzada, los socialcristianos no apoyaron. Y les costó Guayaquil. Ahora, ¿cuál va a ser la posición de ellos? ¿Cuál va a ser la posición de ellos? ¿Ya? Ahora, entonces, si hay un juicio político y hay la destitución partiendo de la premisa que la Corte Constitucional da el dictamen previo favorable, tiene los 92 votos, ¿qué pasa? Asume el vicepresidente por el resto del periodo. Ok. Asume el vicepresidente por el resto del periodo. ¿Sí? Salvo pues que destituyan a los dos. Pero en el caso del vicepresidente habría que ver qué pasa. ¿Qué otra figura hay? El artículo 130.2, que se activa la muerte cruzada. ¿Sí? Cuando se activa la muerte cruzada, la destitución del presidente es con 92 votos. Okay. También. ¿Sí? Con 92. Causal, grave crisis política y conmoción interna. La pregunta es, ¿hay causal? Estamos viviendo una grave crisis política. Claro. Sí, o sea, si esto no es una grave crisis política, no sé qué debamos entender por grave crisis política. Y conmoción interna, por supuesto, pues, sí, y los muertos en la calle, claro. Los asesinados en la calle, la gente que anda con armas en la calle disparando y disparando, eso no es conmoción. No puedes trabajar. También hay causal. Aquí no se necesita dictamen de la Corte Constitucional. Aquí no se necesita. Y el CNE convocará elecciones anticipadas. Asume el vicepresidente o el presidente de la Asamblea, dependiendo si es que también marcha el vicepresidente, y los ganadores asumen por el resto del periodo, de siempre al 2025. Siempre al 2025. Estos son los dos escenarios más rápidos. La renuncia voluntaria o la destitución mediante juicio político, que requiere dictamen previo de la Corte Constitucional, más 92 votos, y una muerte cruzada activada por la Asamblea. Activada, pues, esto es clave, activada por la Asamblea. A menos que Lasso se adelante y la pueda activar también él, que sería rápido también, simplemente que se quedaría él 6 meses, ¿no? Se quedaría 6 meses y disolvería la Asamblea. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ahí va a reaccionar. También. Vamos a ver qué pasa.
Carlos Rabascal, un saludo para Omar Novoa que nos está viendo también. Gracias, mi querido Carlos, por siempre estar con nosotros, tratando de entender un poco esta situación tan triste que pasa el país. Nadie está invirtiendo, nadie está generando, no hay palabra. El 85% de ecuatorianos rechazan la gestión del presidente. Me voy a destacar lo que decías, Carlos, sobre el resultado del 5 de febrero, que sin saber estas cosas le dijeron que no al presidente de la República. La sensatez, ojalá que llegue al cerebro del presidente y del vicepresidente y se vayan por la vía tranquila y que, pues, bueno, se activen todos los mecanismos necesarios. Carlos, sus palabras para despedirnos. Nelson, querido, muchas gracias por tu siempre generosa invitación, pero también un llamado al pueblo ecuatoriano. Nos han engañado al Ecuador, a los ciudadanos y ciudadanas de forma recurrente. Moreno nos engañó, Lasso nos engañó, con la complicidad de ciertos medios de comunicación corporativos, con la complicidad. El 5 de febrero se castigó a un gobierno. Sí, pero no se trata de la persona tan solo. Se trata qué modelo de desarrollo quieres tú. Somos testigos de hace 6 años cómo la educación se vino deteriorando por falta de recursos cuando sí existen los recursos. Somos testigos de cómo la salud se ha ido deteriorando por falta de recursos cuando sí hay recursos. Somos testigos de cómo se afectó el empleo porque se afectó la economía, habiendo recursos. Somos testigos de cómo un país seguro, que fuimos ejemplo en la región y en el mundo, dejamos esa seguridad para que ahora tengamos el riesgo de que nos maten en las calles. Hoy te obligan a ti a comprar los medicamentos. Hoy te obligan a ti a no tener una educación digna. Hoy te obligan a ti a no tener trabajo. Hoy te obligan a ti a subsistir y pelear por tu vida. Eso es la derecha. Eso es el neoliberalismo. Tu pueblo ecuatoriano, nosotros, votamos no a ese modelo. Cuando tengamos la oportunidad de corregir, miremos quiénes representamos ese Estado social, esa sociedad de bienestar, donde para nosotros tu educación es fundamental, donde para nosotros tu trabajo es urgente, donde para nosotros tu salud, igual que en el 2007 y en el 2017 en el gobierno de Rafael Correa, no solo que había construcciones de hospitales, tenías medicamentos, tenías doctores y enfermeras que te atendían con agilidad, con eficiencia y con calidez. No te dejes engañar esta vez por esos medios de comunicación corporativos que se creen partidos políticos porque quieren estar pegados como chicles en el poder. Basta ya. Es ahora, cuándo y dónde tenemos que reaccionar. Decirle no a la corrupción, a la insolidaridad, a la ineficiencia, a la podredumbre de estos políticos que nos han generado tantos daños. ¿El Ecuador tiene salida? Sí, sí tiene salida. Sí trabajamos juntos. Pero esta vez no nos equivoquemos. Un abrazo. Nelson. Gracias, Carlos. Chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Carlos Rabascal en una conversación muy sentida. La verdad es que definitivamente estamos frente a un panorama incierto. No es posible, sinceramente, que el gobierno se levante, es muy difícil. Hoy la corrupción, la tramitología negativa, el narcotráfico, la delincuencia, las vacunas, se fortalecen siempre que vean un presidente débil. Siempre que vean un presidente débil. Desde la época de Moreno, la debilidad del presidente derivó en que la delincuencia tome fuerza. Se necesita liderazgo. Y creo que la gente ha aprendido la lección. Eso es real. La votación es el claro ejemplo de que se aprendió.
Y lo que decía Carlos, el 5 de febrero, donde fuimos a votar, no sabíamos de estas conexiones. Hoy las sabemos. Creo que está en manos de Lasso tener un poco de decencia y demostrarle al menos que querer al país es también dar un paso al costado.